Aquí manda a Dios. Yeah, vacía la tumba de Go. Aquí manda a Dios. Yeah, vacía la tumba de Go. Aquí manda a Dios. Yeah, vacía la tumba de Go. Victoria lo que me entregó. Hey, bendiciones que ya llovió, yo lo sé. Todo va go, mete el flow. Tengo todo, nunca pierden. Él venció, él no tarda, ya llegó. Un día se va a cumplir, ya, lo que Dios me ha prometido. Yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido. Él tratará, más no fallará. Él tratará, más no fallará. Un día se va a cumplir, ya, lo que Dios me ha prometido. Yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido. Él tratará, más no fallará. Dios, Jesús, la luz, la cruz, la paz, el boss, el bus que mueve tus espíritus. Jesús, ya. Ponte mis zapatos, ponte mis shoes, para ver si tú aguantas el resto. Cristiano o hasta bajo arresto, o a los ateos no les gusta esto. Dios no falla, ya deja la caca, no festeja, que el que se complica. Tú no tienes paciencia, no paciencia. Dime, tu conducta maneja que la moral deja que trabajar como abeja. Tienes perlas dentro de ti, valor interior como las almejas. Has gastado todo lo que tienes, vienes a él sin tus bienes. Miles, 500 y cienes, fieles te aprietan y no te detienes. Muchos años sufriendo el rechazo y el paso del tiempo golpeando tus sienes. En tu pecho una grieta, la gente te aprieta, pero eso no logra que frenes. Avanza, no lo alcanzarás si te cansas. Tu esperanza pesa en la balanza, tu tormenta que trae la bonanza. Luego tu lujo no para en el flujo, solo necesitas confianza. Toca su manto y será tu quebranto real como el equipo de Kansas. Un día se va a cumplir, ya, lo que Dios me ha prometido. Yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido. Él tratará, más no fallará. Él tratará, más no fallará. Un día se va a cumplir, ya, lo que Dios me ha prometido. Yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido. Él tratará, más no fallará. Dios no falla, Él me bendice y todo lo que yo soy lo sería de nuevo. Sin problema, si Él te llama, cambia el sistema. Suelta la movie, ven, entra a mi cinema con Emanuel. Mi movie es el mismo que anda con Funky. Tipo la gracia, ya no me voy la ley. Y su misericordia siempre me va a servir. Aunque la vez tarda, pero no falla. Como mi boca que a veces tiembla, pero no calla. Él es como un tiro de Thompson dando en la raya. No importa lo incómodo que se vea, nunca la falla. Vaya, la verdad es que estoy on fire. Para el miedo tengo agallas. Dudas son como DJ sin sellos. No me dan la talla. Es un tiro preciso que va de malla. Él es infalible, no es el calendario maya. More, está donde quieras que yo more. Mira cómo se demore, que puede que se demore. De rimas tengo contenedores con azoras fragantes de todos los olores. Es llena mi vida de favores y tú sigues como Chaplin en un mundo sin colores. Dios me puso un GPS, yeah. Ando con guardaespaldas y no lo ves. Wow, yo soy bendecido y no me crees. Ya lo dije que me puedes llamar bless. Wow, aquí no hay miedo, ando con el best. Yeah, por eso yo solté la timidez. Porque cuando llega la escasez, yeah, Dios se glorifica de una vez. Si no fuera por él, mi marca es un 13. No 100% lo que dice filipense. Como el Cristo que me fortalece. Como que multiplico los panes y los peces. Lo hace siempre, nunca desaparece. No me lo espera, se hace presente. Trata de canto, yo lo sé que lo siente. Si lo hizo una vez, ¿por qué no lo ves? Aquí manda a Dios. Yeah, vacía la tumba de Go. Un día se va a cumplir, ya, lo que Dios me ha prometido. Yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido. Él tratará, más no fallará. Él tratará, más no fallará. Un día se va a cumplir, ya, lo que Dios me ha prometido. Yo me siento bendecido, todavía no estoy vencido. Él tratará, más no fallará. Él tratará, más no fallará. Aquí manda a Dios. Yeah, vacía la tumba de Go. Aquí manda a Dios. Yeah, vacía la tumba de Go. Más no fallará. It's the remix. Oh man.
esas de antes pa' hacerme una invitación. Como no lograron nada, pues se molestan cuando yo mantengo mi posición. Y entonces, ¿pa' qué preguntan si me conocen? Aquí no hay vida, socio, después de las 12. ¿Pa' qué preguntan? Esto no es juego. Yo se los dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. No ando de aquí pa' allá, de allá pa' acá. Que soy un hombre nuevo. Tráete un par de toallas, vamos pa' la playa. Sol, arena, leche y miel, y sin medalla. Siempre hay uno que quiere pasarse de la raya, pero no van a derribar esta muralla. Ya yo no busco lo que ustedes buscan, ya no me junto pa' lo que ustedes se juntan. Las cosas viejas a mi vida no se ajustan. Si saben que lo que conmigo, ¿pa' qué preguntan? Yes, mi pasado se quedó en el érase una vez. Te me vas con tu propuesta en 1, 2, 3. Conmigo eviten el estrés. Si ya me conocen, pues ¿pa' qué preguntan si me conocen? Aquí no hay vida, socio, después de las 12. ¿Pa' qué preguntan si esto no es juego? Yo se lo dije ya que soy un hombre nuevo. Que soy un hombre nuevo. No ando de aquí. Que no sepan quién soy, mente definida y clara, sé muy bien para dónde voy. No me gusta engrandecerme porque el calzón de hoy abajo de sus pies que donde bien estoy. Y estoy firme como Tito Trinidad, fuerte como Goto, resistente como Puy Mónica, como Gille cuidando mi túnica, reconociendo que con él tengo la autoridad. Buen nene de Puerto Rico, donde los pobres somos ricos, representando a todos los que se luchan de chiquito. Yo tengo mi identidad definida y soy el ejemplo vivo de que la juventud no está vendida. Aunque el sistema proponga petición, aguantaré su presión y presentar a Cristo en cada canción. Que lo sepan en el barrio y en la escuela, somos la diferencia, los que de Cristo ganamos por Tengo el fuego, oye mi canto, directamente de la isla del encanto. Yo soy el cambio, la luz que vive, la resistencia de la perla del Caribe. Yo tengo el fuego, yo soy el cambio, la luz que vive, la resistencia de la perla del Caribe. Tengo esperanza en mi vida, tengo el potencial suficiente que está lleno de autoestima. Por eso cargué mi mochila de propósitos y sueños que me llevarán hacia la cima. Así que no te entrometas, que en mis manos está el futuro que mi país representa. Me visto en resistencia y sienten el calibre. Tú vives como un esclavo liberal, yo soy libre. No, dejo mis principios por aceptación. Tengo clara mi visión, tú no me vengas a hablar de revolución cuando quieres sacar a Dios de mi educación. Me dan tolerancia, pues tolérame, que el sistema no me va a tratar como títere. Ya me liberé de tu doble moralismo. Soy sabio por temer a Dios, no por tu síndrome de ateísmo. No tengo miedo que me vean diferente, porque mi identidad no la define la gente. La verdad me hizo libre y no hay nadie que me cierre mis valores. Lo aprendí en mi casa, en la UPR. No se trata de la izquierda ni de la derecha, se trata de que vamos abriendo la brecha. Y sigo caminando en esta línea en mi libreta. Soy la resistencia, para que tú lo sepas. redimido en el aguante, aquí resistiendo sin bajar los guantes. Un dominicano en este tema parece discordante. No, deja y te explico más pa'lante. Ready para combate al sistema me opongo. Impactar a Puerto Rico es lo que me propongo. 6 por 35 para ustedes dispongo. Pan de vida como en Cuimo Fongo. Pam, pam, con mi reina Valera tiro a confianza. Con los boricuas de reino tengo la alianza. Digan lo que digan, brilla la esperanza. La nueva generación, punta de lanza. Nunca guasa, siempre me lanza. Como dicen en mi tierra, verdadera grasa. ¿Quieres saber qué es lo que pasa? Yo saco cara por Puerto Rico porque es mi segunda casa. Y esta casa sigue erguida. Un saludo a todos los boris en Nueva York y en la Florida. La isla del Cordero no será vencida. Ese cordero es el dador de la vida. Quiero a mi isla del Cordero, y por ella es que yo muero. Siempre poniendo a Dios primero, hasta el fin resistiremos. Yo tengo el fuego, oye mi canto.
welcome to the party. Aquí gozamos como es, aquí la montamos como es. Huepa, huepa, hello everybody. Bienvenido, welcome to the party. Aquí la montamos como es. Te digo, dile como es. Panchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Panchero, cuando quieras puedes entrar a la fiesta de la alegría. Sin hacerle daño a nadie. Alegría, En la buena y en la mala. alegría, Mi corazón está full. alegría, Al mundo voy a contagiar con alegría. Vale la pena seguir soñando. Ya sé que todavía no estamos bien, pero poco a poco vamos mejorando. Nueva actitud, nuevo panorama. No más tristeza, no más drama. La verdadera felicidad me llama. Alegría para mi alma sin rama llama. A su tiempo llegará lo que no tengo, pero hoy voy a agradecer por lo que tengo. Pasando hacia adelante me mantengo. Y aunque me tiren piedra no me detengo. Next up, White Gucci, my Prada, my Supreme. Pero mi tristeza llegó a su fin. Mi sonrisa brillando como bling bling. I'm so blessed, feeling like a king. Panchero, mira que te quiero invitar a la fiesta de la alegría. Panchero, como que no puedes entrar a la fiesta de la alegría. sin hacerle daño a nadie. Alegría, En la buena y en la mala. alegría, Mi corazón está full. alegría, Al mundo voy a contagiar con alegría. Everything connection, nobody no know me. I let the party, never cardi, I get honey. Hago bien if you don't know me, pero tú tienes que conocer a my homie. Bam, 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 la autoridad. Bam, 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 para la ansiedad. Bam, 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 para la depresión. Y alegría sin Macarena para el corazón. Tantas cosas probé, con fuego jugué sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón, tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar, una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Puede igualar, es tan real, este amor es irresistible. Estar junto a ti, no puedo vivir
sin ti Dios, tu nombre exalto en alto. Por nada te quiero cambiar, una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más, jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. De tu lado, Dios, no me alejaré. Ya no puedo imaginarme sin tu amor. Decidido estoy, yo te seguiré. Quiero darte solo a ti mi corazón. Una melodía levanto. No hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. Donde tú estás, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Mi lugar, para siempre encontré mi lugar. Muy buenas noches, chicos, bendiciones. Esperamos que hayan tenido una excelente semana. Por aquí estamos para tratar con ustedes un tema extraordinario. Súper, hiper, ultra, mega bueno. Y con ustedes y con nosotros estarán compartiendo Abigail, Fernanda y Yendi. Tres caras que ya ustedes conocen. Bienvenidos. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Nosotros vamos a estar teniendo una conversación sobre un tema muy interesante, ya que esta semana, o no esta semana, sino este mes, es el mes que en nuestro país se celebra el mes de la Biblia. Y queremos hacer un pequeño recorrido por la Biblia en honor a que se celebra, ya que nosotros siempre, obviamente, hablamos de la Biblia y hablamos de cosas que están en la Biblia. Pues hoy vamos a hablar sobre un tema que es el crecimiento espiritual y de algunos puntos que son clave para tener dicho crecimiento. Entonces vamos a orar para inmediatamente continuar con este tema, con esta discusión, con esta tertulia que vamos a tener en esta noche, aquí nosotros cuatro. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has permitido estar aquí para compartir este tema, Señor, que tú, te pedimos que tú, Señor, seas poniendo en nosotros las palabras, Señor, que sea fluyendo, Señor. Todo lo que tú quieres que tratemos en esta noche, que hablemos, que tu Espíritu sea, Señor, sobre nosotros, dándonos palabra y contestando cada pregunta que pueda surgir en cada una de nuestras mentes, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te pido también que bendiga a cada joven que está en línea en este momento y que bendiga a cada uno de sus familiares, Padre, que estas palabras de hoy puedan ser de bendiciones para cada uno de ellos y que puedan ser para que ellos puedan crecer de manera espiritual, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Estamos por aquí con este tema de el crecimiento espiritual. Pero para eso, para iniciar a hablar de lo que es el crecimiento espiritual, primero tenemos que saber qué es el crecimiento en sí. Y para eso, Abiga nos va a decir qué es el crecimiento, Abiga. ¿Qué tú crees que es el crecimiento? Esto es como la escuela, cuando te ponen a hacer algo
Y tú tienes que buscar primero las definiciones de las que tú no entiendes, palabras que tú no entiendes. Entonces después tú lees el texto para que tú lo puedas entender mejor. Exacto, exacto. Vamos a Vamos a desglosar. hacer algo Vamos a así. desglosar. Lectura comprensiva. Exacto. Entonces, para esta ocasión, como dijo Alex, vamos a hablar del crecimiento espiritual. Pero para eso tenemos que saber la definición de lo que es crecimiento. Y según el diccionario, se lo voy a leer textualmente, dice que el crecimiento es un concepto que se refiere al aumento de tamaño, cantidad e intensidad de algo. La palabra se deriva del verbo crecer. O sea, todo lo que hablemos del crecimiento viene de la palabra crecer. All right. Ok. Aquí entonces, crecimiento es crecer, crecer en estatura. Pero como vamos a hablar del crecimiento espiritual, yo supongo que ya no tiene que ver quizá con la estatura física de nosotros, sino con la estatura de nuestra nueva persona, el nuevo hombre, que dice la Biblia, que es cuando nacemos de nuevo. Y precisamente, para que haya un crecimiento, debe haber un nacimiento, obviamente. Entonces, Dios está muy interesado en ayudarnos a que crezcamos de manera espiritual. Y él en el libro de Efesios, en el capítulo 4, verso 13, nos hace ver qué tan interesado está, tanto que nos llama a todo lo que le aceptamos, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Pero tenemos 7 características del crecimiento espiritual que queremos compartir para ver que estas características estén en nuestras vidas para poder tener ese crecimiento. Lo primero es que como nosotros somos, al igual que la célula nace, crece y se reproduce, así mismo y muere, asimismo es nuestro crecimiento espiritual. Solo que nuestro crecimiento espiritual muere cuando ya se detiene, dejamos de crecer y vamos a la presencia del Señor. Y ahí ya tenemos la estatura del varón perfecto, como dice la Biblia. Por eso ya no sigue creciendo. Pero mientras estemos aquí, tenemos que estar creciendo. Y primer característica que tengo aquí dice que el crecimiento espiritual se basa en un nuevo nacimiento. Y es lo que le decía, se basa en un nuevo nacimiento. En el libro de Juan dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho o el poder de ser llamados hijos de Dios. Esto es lo que conforme a su nombre fueron llamados. Eso era lo que le decía. Este versículo es Juan 1, 12 y 13. Segunda característica es que el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo. Ojo con se basa en la obra del Espíritu Santo. No tiene nada que ver con la obra de nosotros. Se trata de que nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros para que se pueda ver realmente lo que es el crecimiento espiritual en nuestra vida. Obviamente, a medida que nosotros dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, pues las obras de nosotros en las obras de nosotros se va a notar que hay un crecimiento espiritual. ¿Decía Sadiga? Que como dice también un versículo, que cuando nosotros venimos al Señor, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. O sea, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, todas las cosas que han pasado por nuestro camino ya pasaron. Y todo lo que viene es nuevo para nosotros y es de muchísima bendición. Entonces, creo que la primera característica es súper importante para nosotros empezar como ese punto de inicio de nuestro crecimiento espiritual, que es pensar, el Señor ya me escogió como su hijo, pero ahora soy yo quien le estoy dando mi corazón a Él para que me guíe y me guarde por su camino. Amén, amén, así es. Amén. Aportando algo también a ese punto, como dice Abiga, dijo que
he aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es importante entender que para nosotros seguir creciendo espiritualmente, crecimiento espiritual, debemos entender bien esta parte que dijo Abiga, que aquí todas las cosas viejas pasaron. Muchas veces cuando empezamos a crecer, a veces viene alguien y nos recuerda nuestro pasado y dejamos de crecer, paramos ahí, porque alguien nos recordó el pasado, pero tenemos que entender que Dios nos dijo que aquí todas las cosas son hechas nuevas, o sea que todo lo que usted hizo allá atrás ya fue olvidado, Dios perdonó y te limpió y te hizo una nueva criatura. Amén, amén. Y justo esa hay un poco de spoiler, porque justo esa es una de las características también de lo que es el crecimiento espiritual. En cuanto a este número 2, que es que el crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo, el apóstol Pablo nos enseña que necesitamos vivir bajo la influencia del Espíritu Santo. Y en el libro de Efesios dice, por tanto, tengan cuidado de cómo andan, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no sean necios, sino entiendan cuál es la buena voluntad del Señor. Y ahí hay una parte que dice, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución. Más bien, sean llenos del Espíritu Santo. Y en esto que se basa, debemos cada vez buscar ser llenos del Espíritu Santo, buscar que el Espíritu Santo sea que obre en nuestra vida. Porque si dejamos que Él obre, la Biblia dice que no es por obra para que nadie se gloríe. Pero inmediatamente nuestras obras van a empezar a cambiar cuando dejamos que el Espíritu obre en nuestra vida. Y la característica número 3 dice que el crecimiento espiritual se basa en el conocimiento experiencial. En otra palabra, en la experiencia de la gracia de Dios. Se basa en la experiencia que adquirimos, que tenemos en la gracia de Dios, en experimentar la gracia de Dios. Es muy diferente saber cosas sobre Dios que conocer a Dios. Sí. Y en esto es que se basa. Tenemos que conocer a Dios, tener una experiencia personal con Él para poder tener un crecimiento espiritual. La Biblia dice, el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta los días de la eternidad. Amén. Crezcan en la gracia y el conocimiento. Miren que dice gracia y dice conocimiento. Porque no es lo mismo conocer sobre Dios que conocer la gracia, conocer a Dios, conocer la gracia de Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú conoces sobre Dios, por ejemplo, tienes conocimiento sobre Dios. Puede ser que tú hayas escuchado a alguien hablar de Dios y tú sabes eso sobre Dios. Pero cuando tú conoces la gracia de Dios es porque tú has experimentado has aceptado el sacrificio de la cruz, que a través de ese sacrificio es que vivimos bajo la gracia que nos libra, nos hace salvo del pecado. Característica número 4 de las 7 es que el crecimiento espiritual genera actitud de humildad. El crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Y es en el libro de Santiago, capítulo 4, dice, Dios exalta al humilde y tiene una pasión singular por él. Sin embargo, con el que se enaltece es muy diferente. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús. Necesitamos seguir el ejemplo de Jesús, que él dice que él es manso y humilde, y que también en una ocasión él dijo que él no vino para ser servido,
sino para servir. Entonces este punto, el punto número 4, dice que tenemos, el espíritu genera, el crecimiento espiritual genera una actitud de humildad. Que también, como dice el versículo, que dice que el que se exalta será humillado, el que se humilla, el Señor los va a exaltar, porque él a esas personas que se humillan de corazón le tiene un gran aprecio, y como tú decías en el versículo anterior, él toma, o sea, él mira a esas personas y él lo toma para él, o sea, él trata de buscar a esas personas que también se humillan ante él y que todo lo que hacen es para glorificarlo. Entonces también ese es un punto importante. Sí, algo que tenemos también que considerar sobre Jesús, ya que decía que debemos tomarlo como ejemplo, es que Jesús, dice la Biblia, que aún él siendo igual a Dios, siendo Dios, no tomó eso como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de todo eso y vino a sufrir la muerte que sufrió en la cruz y se humilló hasta lo sumo para poder ser enaltecido entonces y a través de eso salvarnos a nosotros. Entonces, ese es el ejemplo más claro que tenemos de Jesús. Él era Dios, él tenía todas las condiciones para venir y nacer en el palacio del rey más poderoso de ese tiempo. Sin embargo, vino y nació en un pesebre. Y eso nos deja mucho que decir a la hora de nosotros empezar a evaluar nuestro crecimiento espiritual. Si estamos siendo humildes o si es algo a lo que nosotros nos aferramos, a que servimos a un Dios para nosotros enaltecernos y quizás sentirnos mayores o mejores que otras personas. Cuando nosotros somos llamados de manera humilde a ir a rescatarlos a ellos y ponerlos del lado que nosotros estamos. La característica número 5 dice, el crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. Crecimiento espiritual viene como efecto de una transformación real. En este punto, cabe destacar que Dios nos ama tal y como somos. Y Él nos recibe tal y como somos. Pero nos ama tanto que no nos deja igual. Él nos ama tanto que nunca nos va a dejar igual a como nosotros llegamos a sus pies, como nosotros llegamos a su presencia. La presencia del Señor nos va a cambiar por el amor que Él tiene a nosotros, nunca nos va a dejar igual. Y en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 y 2, leemos que dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, o aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten o no se conformen a este mundo, sino transformaos, escucha bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Hay otra versión que dice, transformaos en el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es buena, agradable y perfecta. Pero dice renovaos. Para que puedan ver la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, debemos estar renovados en nuestra manera de pensar, en el espíritu de nuestra mente. Para nosotros poder tener un crecimiento espiritual, un cambio, debemos llevar a cabo lo que dice este versículo, renovados en vuestra manera de pensar, en el espíritu de vuestra mente, porque nunca nadie ha logrado cambiar su manera de ser pensando igual. Cierto. Para nosotros poder cambiar nuestra manera de vivir, debemos cambiar nuestra manera de pensar. Dicho esto, vamos a la característica número 6 que dice, el crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Crecimiento espiritual inspira una actitud de avance. Cuando Dios trabaja en nuestras vidas, Él nos reta a seguir creciendo. Nos impulsa a seguir creciendo. Y el apóstol Pablo,
en el libro de Filipenses, escribió estas palabras. Yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dejando atrás lo que ya pasó, dejando atrás el pasado, nos extendemos hacia adelante. Eso quiere decir que debemos seguir avanzando. Está bien, ayer tuvimos una victoria tremenda. Ayer me gradué ¿de qué me gradué? Me gradué de la escuela. De mi carrera. No, pero me gradué de la escuela primero de bachiller, una graduación a todo dar en el 2007. En el 2007 fue mi graduación de la escuela. Pero fue un logro para mí, ¿verdad? Pero yo no puedo aferrarme a ese logro. Ya esa quedó en el pasado. Ya yo tengo que seguir avanzando hacia lo que me queda adelante, que era la universidad en ese momento. Ahí fui a la universidad, pero ¿qué pasa? Me gradué de la universidad. ¿Y qué? Me quedo con ese logro. Y me quedo ahí, ¿verdad? Entonces, así mismo es nuestra vida espiritual. Nosotros, a medida que vamos teniendo crecimiento espiritual, crecimiento y crecimiento, no podemos aferrarnos a lo que ya está, ya lo que la experiencia que hemos tenido pasada. No podemos aferrarnos a que tuvimos una experiencia con Dios. Tenemos que seguir anhelando tener una experiencia día tras día, para poder tener un crecimiento espiritual que sea exponencial, como decía ahorita antes de iniciar la grabación. Entonces, nosotros debemos cada día anhelar tener un acercamiento más, una experiencia nueva con Dios y no aferrarnos ya a la experiencia pasada. En cuanto ya para concluir con las características y seguir con el desarrollo, el número 7 dice, el crecimiento espiritual promueve, una actitud de servicio. Una actitud de servicio. Importante. Ese es otro punto. Porque ya logramos lo que queríamos lograr. Tenemos nuestra salvación. Tenemos una experiencia con Dios. Pero el mismo Señor Jesús nos enseñó que Él vino, como yo les mencioné ahorita, Él vino aquí a la tierra y no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, muchas veces nosotros nos acomodamos a que, bueno, ya yo tuve mi experiencia con Dios, ya yo soy salvo por fe y por gracia y por la obra de Jesús en la cruz. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con los demás? Con los que todavía no son, con los que todavía no han llegado. A mí me toca servir, como Jesús sirvió cuando vino aquí a la tierra, a mí me toca servir a esas personas para que esas personas puedan llegar al camino del Señor. Me toca servirle a ellos como camino hacia Jesús, para que Jesús iba a ellos como camino al Padre, como lo hizo con nosotros. Entonces, lo que debemos preguntarnos cada día es si nosotros estamos sirviendo a otros como Jesús vino y sirvió, porque la Biblia dice que el que quiere estar entre nosotros como el mayor será el más pequeño. Entonces, como Él vino como el más pequeño, siendo el mayor, nosotros debemos ser un reflejo de Él aquí en la tierra. Para continuar entonces, dejando esas 7 características por ahí, continuamos entonces desglosando ciertos puntos que hay, que son bastante importantes para nuestro crecimiento espiritual, sin las cuales no tenemos crecimiento espiritual. El primero de ellos es la fe, y me gustaría que Yendi nos diga algo sobre la fe. Sabes que para nuestro crecimiento espiritual, o sea, si no tenemos fe
no estamos creciendo ni estamos madurando espiritualmente para ningún lado. Y antes de comenzar a hablar más sobre la fe, me gustaría leer lo que dice aquí en el diccionario según la fe, lo que es la fe en el diccionario. Dice, la fe es la creencia, confianza o asentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra fe proviene del latín fides, que significa lealtad o fidelidad. Eso quiere decir que aunque yo no tenga la evidencia de la existencia de Dios, yo creo que Él existe. Exactamente. Eso Que sería yo no fe. tenga eso sería fe. Entonces también dice que fe significa tener confianza plena en algo o en alguien. Ok. Que a pesar de que yo creo por fe en alguien que yo no veo, a pesar de que yo creo que existe alguien que yo no veo, también yo creo en él ciegamente. En él ciegamente, exactamente. Y esto va en relación a lo que dice sobre, vamos a hablar ahora de nuestra fe en Dios, y va en relación a lo que dice en la Biblia. Porque en Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, ahí nos está diciendo, está bien claro. Dice, es pues la fe, o sea, nuestra fe en Dios, la certeza de lo que se espera, o sea, de que estamos seguros de que eso que estamos esperando, estamos seguros de que va a llegar, y aunque no lo estemos viendo, aunque no haya llegado, tenemos esa convicción de que va a llegar, estamos convencidos de que eso viene. O sea, nuestra fe en Dios, o sea, no podemos ver a Dios físicamente, ¿verdad que sí? Pero sabemos que Dios existe. Si creemos en Él, muchas cosas vamos a lograr, vamos a hacer muchas cosas, porque si yo no tengo fe en Dios, si yo no creo en Él, entonces no tiene ningún sentido de que yo asista a una iglesia. Entonces hay que tener esto bien claro sobre nuestra fe en Dios, que nosotros tenemos que estar seguros de que Él existe, que Dios es real, y aunque no lo estemos viendo, tenemos la certeza y la seguridad, y estamos convencidos de que Él es real, de que Él está ahí. Y que también vamos a poder, con nuestra fe, vamos a poder sentir más cerca al Espíritu Santo. O sea, vamos a sentir su presencia, porque es como decía, es la certeza de lo que se espera, pero la convicción de lo que no se ve. Que aunque no se ve, aunque yo no pueda tocarlo, yo sé que en algún momento yo voy a sentir su presencia, que más adelante vamos a ver unos cuantos puntos que también nos van a llevar a cómo nosotros vamos a poder acercarnos un poco más al Espíritu Santo. Exactamente. También algo importante es que Jesús es nuestra fuente de fe, al igual que la palabra de Dios es una fuente de fe, porque en la misma Biblia dice que en Lucas 17:5 dice, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. O sea, ellos fueron donde Jesús, aumenta nuestra fe. O sea que eso nos va a entender a nosotros de que Jesús es una fuente de fe. Y si estudiamos la Biblia la vida de Jesús, nuestra fe va a aumentar según lo que nosotros vayamos entendiendo y lo que el Espíritu Santo nos vaya ministrando. Y también dice en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea que no es oír cualquier cosa, es el oír la palabra de Dios. Eso es una fuente donde nosotros alimentamos nuestra fe, donde nosotros tenemos esa fuente de fe para que nuestra fe aumente en nuestra vida espiritual. Y una fe genuina es creer lo que Dios ha hecho, lo que Jesús ha hecho por nosotros. En Romanos
5:1 dice que nosotros somos justificados por nuestra fe. O sea, que para que nosotros, dice, lo voy a leer textualmente, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que Dios es nuestro juez y nosotros somos justificados por nuestra fe por medio de Jesucristo, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. O sea que, como le decía en Romanos 5:1, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque somos justificados por nuestra fe. Y otro punto importante sobre la fe es que la fe es confiar en Dios todo el tiempo. No a veces, no un día sí, un día no. Dice todo el tiempo. Y en la Biblia, en Hebreos 10:38, dice, mas el justo vivirá por fe. Y dice la segunda parte, y si retrocediere, no agradará mi alma. O sea que nosotros tenemos que tener esa fe, esa confianza en Dios en todo momento, en todo el tiempo, en cualquier circunstancia que nosotros estemos, debemos de tener esa fe en Dios, debemos estar plenamente confiados en Él. Otro punto importante también es que a veces nuestra fe puede menguar, pero esa fe débil puede llegar a ser una fe fuerte con la ayuda de Dios. Recuerdo la historia del joven que estaba endemoniado y que su papá le dijo, o sea, clamó, le dijo a Jesús, yo creo, ayuda mi incredulidad. Y lo dice en la Biblia, lo dice en Marcos 9:24, dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. O sea, él está diciendo, él está reconociendo que él tenía una fe débil, porque ya él había visto que los discípulos de Jesús no pudieron sanar a su hijo, no pudieron sacar ese demonio que tenía. Entonces, él dijo, él estaba débil en su fe en ese momento, dijo, pero le dijo a Jesús, yo creo, ayuda mi incredulidad, ayuda mi incredulidad. O sea, en otra palabra, es lo que estaba diciendo, aumenta mi fe. Yo tengo la fe débil, aumenta mi fe. O sea que la fe es un punto muy importante en este tema. Sí, eso estaba realmente pensando. La fe es un punto bastante importante y es tan importante que desde que Jesús llamó a los discípulos, Él siempre estuvo trabajando con esa parte de los discípulos, con la fe. O sea, Jesús siempre estuvo haciendo énfasis en la fe. Incluso hizo énfasis en la poca fe también. Porque Él dijo, si tuvieren fe aún un poco, como del tamaño de un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévanse y la montaña se va a mover. O sea, solamente hace falta tener un pequeño poco de fe. Y ese pequeño poco de fe, a medida que le ejercitemos, va a ir creciendo y va a ayudar a crecer nuestro crecimiento espiritual. Va a ayudar a nuestro crecimiento espiritual, valga la redundancia. Yo quería agregar que también habrán situaciones, o sea, nos pasarán situaciones durante nuestra adolescencia, durante nuestra juventud, que nos harán decaer, que como decía Yendi, en algún momento nuestra fe va a caer, pero teniendo al Señor de nuestro lado, nosotros seremos más fuertes. Entonces, en esos momentos donde nos sintamos más débiles, donde no tenemos la fuerza necesaria, ahí es donde más nosotros debemos de tener fe. Amén. Y confiar de que el Señor sí está con nosotros. Amén. Porque Amén. En las situaciones mejores para nosotros siempre decimos así, porque yo sé que Dios está ahí, pero no le damos las gracias. Mientras que en las situaciones donde necesitamos al Señor,
las situaciones débiles para nosotros, ahí estamos buscando. Entonces busquemos al Señor, no solamente cuando nosotros estamos mal, sino busquemos al Señor cuando estamos bien y cuando estamos mal. Porque cuando estamos mal, nosotros vamos a necesitar de esa fe, que en algún momento cuando estuvimos bien la tuvimos, porque estaba todo chévere, todo contento, no había problema, no había estrés de tarea, no había nada, y salimos adelante. Pero llegará un momento en que nuestra fe será débil, y ahí es donde nosotros debemos ser mucho más fuertes y confiar de que el Espíritu Santo hará la obra en nosotros. Amén. Otro versículo que me encanta también, que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que sin fe es difícil agradar a Dios, no, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si queremos agradar a Dios en nuestro día a día, nuestra forma de ser, nuestra actitud, y en cada uno de los puntos que mencionamos ahorita en cuanto al crecimiento espiritual, entonces debemos tener por lo menos un poquito de fe y ejercitar esa fe. Siguiente punto, siguiente ingrediente, vamos a llamar, para nuestro crecimiento espiritual. La oración es el siguiente ingrediente, y sobre este ingrediente vamos a pedirle a Fernanda que nos hable un poquito sobre el tema de la oración para nuestro crecimiento espiritual. Bueno, ¿qué decirles de la oración? Hay muchas cosas que abarcan esta palabra, y para empezar quiero decirles que la oración, literalmente hablando, dice que es un conjunto de palabras, de frases, de expresiones para llegar a un sentido común o un tema en general. Ahora bien, lo que es la oración como cristianos, entonces sería un conjunto de alabanza, de adoración, de expresión a Dios, comunicación con Él para poder tener una intimidad profunda con Dios a través del Espíritu Santo. Pero bien, jóvenes, vamos a entrar un poquito y quiero especificar en lo que son los jóvenes hoy en día con relación a la oración. Y para eso te quiero poner un primer ejemplo de uno de los jóvenes en la Biblia que hizo una oración que le ayudó bastante. ¿Sabías tú, recuerdas tú la razón por la cual Daniel fue echado en el foso de los leones? Era porque sus enemigos, los que tenían envidia de ese joven Daniel, lo acechaban día y noche y sabían que él oraba 3 veces al día. Un joven que tuvo gracia delante de Dios, y quiero transmitirte eso sobre la oración. Ese joven oraba 3 veces al día, fue prohibido orar, y él aún así insistía en seguir orando delante de su Dios, delante de Dios, y no se detuvo. Por lo tanto, fue echado, acusado de esta falta delante del rey y echado al foso de los leones. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Así como Daniel oraba 3 veces al día, quizás pensamos que orar es estar arrodillados físicamente, y no necesariamente necesitamos tener una posición física para orar. Cantando, lavando, fregando, haciendo los oficios que nuestros padres nos dicen que tenemos que hacer, podemos estar orando. Gracias, Señor, por esta loza que estoy fregando, que mis padres cocinaron, que hubo comida hoy en día. Eso es una oración. No tenemos que estar no tenemos quizás que estar profundamente como lo hacemos en la iglesia, que nos tiramos en el suelo, que estamos de silicio. Es también otro momento más profundo. Pero, ¿qué te quiero decir con esto, joven? Que es un poquito más personal tu relación con Dios cuando tú estás en la oración. Y decirte que orar no es más que estar conectado con Dios a través del Espíritu Santo. Es tu momento aparte. La hora, la que el Señor toque, la que el Señor ponga en tu corazón, me refiero. Otro joven que también podemos ver en la Biblia, que dice que oró al Señor y Dios lo libró, fue Jonás. ¿Saben ustedes el por qué Jonás fue vomitado del pez? Por la oración que hizo Jonás. Les invito a leer, es un poquito largo, pero les dejo de tarea, jóvenes, leer Jonás capítulo 2. Es la oración de Jonás. Esa oración tiene palabras muy profundas que sé que ustedes se van a sentir identificados con ella. Jonás capítulo 2, no lo vi, se los voy a dejar de tarea, se los voy a preguntar. Jonás capítulo 2.
Sí, y Jonás 2:4 también es un versículo muy bonito, pero el capítulo en sí de la oración de Jonás, por la cual él fue librado del gran pez, fue vomitado, fue su oración. Y si te hago un recorrido por la Biblia de todos los jóvenes que oraron, también te voy a mencionar a David por su oración. Entonces, también, en esto me voy a detener, a centrar como último punto sobre los jóvenes que oraron en la Biblia. Samuel fue un joven que su madre oró al Dios para que fuera concebido. Y dice que Samuel, en las noches, alguien lo llamaba, se paraba, iba donde Elí, que era uno de los que administraban y ministraban en el templo del pueblo de Israel. Dice que él se paraba, iba donde Elí, y Elí le decía, yo no te llamaba en la noche. La tercera vez que Samuel se levantó donde Elí, dice que él fue y le dijo, como que por qué, ya le dijera que por qué lo llamaba. Y él simplemente le dijo, ve y retírate a tu cama. Y cuando te acuestes, dile, heme aquí, Señor, que yo te escucho. Muchas veces como jóvenes, nosotros estamos inquietos en nuestras camas de noche, algo nos despierta, sentimos que todo está como en silencio. Esos momentos que tú sientes que tú te despiertas, que no sabes qué hacer, yo te invito a que siempre ores. Porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados como jóvenes y como cristianos a orar y orar, Padre nuestro que estás en el cielo, oramos y oramos, pero pocas veces nos detenemos en el medio de la oración a dejar que sea Dios que nos hable. Y también la oración es para permitir que Dios hable en nuestras vidas, que nos conforte, que nos ayude, que nos permita salir de las situaciones en las que estamos y no tanto salir de ellas, sino que nos ayude a permanecer en sus caminos. ¿Qué te quiero decir con esto? Te voy a definir 3 puntos breves sobre lo que es estar en oración. No te detengas. La oración modelo que hay en la Biblia es el Padre Nuestro. Si no sabes cómo orar, te motivo, te invito a que leas el Padre Nuestro. Empieza con una exaltación, Padre Nuestro que estás en el cielo. Exalta y glorifica al Señor. Luego presenta su santidad, santificado sea tu nombre, y todos esos puntos. Luego presentas tus necesidades delante de Él y los demás. Danos nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, ayúdanos. Mira aquellos que no nos perdonan, ayúdanos a perdonarlos. Presenta cada una de tus situaciones delante de Dios. Presenta cada una de tus situaciones, no solo tuyo, la de tu familia. La oración tiene poder. Tiene mucho, mucho poder. Y por último, siempre recuerda terminar agradeciendo. Por eso al final dice que se haga tu voluntad siempre. Porque queremos que nuestra voluntad sea la que sea contestada. Pero realmente debemos de terminar nuestras oraciones recordando que es bajo la voluntad de Dios. Si está en sus planes, si está en su tiempo. Si cuando pasen, Dios no nos concede. Y al final decir amén. Amén significa que así sea, que sea hecho, que nuestros ojos lo verán. Nunca te olvides de esa parte. Ora, confía, ten fe y no desmayes. La oración tiene mucho poder. Y por último, no olvides que nuestro modelo principal de oración fue Jesús. Jesús en todo momento estuvo orando. Siempre que encontraban a Jesús apartado, orando. Jóvenes, cuando nosotros dejamos de orar, nuestra vida espiritual está en peligro. Porque de ahí se puede producir un desencanto, un desánimo en todos nuestros proyectos y nuestros planes. Vemos, como decía Yendi, que la fe ya no está al mismo nivel. Pero todo esto es porque nuestras circunstancias alrededor nos están impidiendo activar la oración. Y dice que orad sin cesar. Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará. ¿Quieres que el Señor te dé? Tienes que pedirle. Buscad y hallaréis. ¿Quieres encontrar en la presencia de Dios? Tienes que buscarle. Y tocad y se te abrirá. ¿Quieres que Dios te abra todas las puertas? Tienes que tocar su presencia a través de la oración. Tienes que motivarte a presentar tu trabajo, tus amigos, tu familia, tu casa, todo lo que haces. Y
No olvides que cada oración es una comunicación directa con el Espíritu Santo. Cada oración es una comunicación con Dios. No desmayes en la oración. Que no has podido hacerlo en esta semana, no te acuestes hoy sin hacerlo. Agradece. Como un joven, fortalécete, ejercítate en la oración y tus ojos verán tus oraciones contestadas en el tiempo de Dios. Yo siempre he tenido como un concepto de que la Biblia es la manera en la que Dios habla con nosotros, la vía para Dios hablar con nosotros, y la oración es la forma en la que nosotros hablamos con Él. Para que haya una comunicación de dos canales, de doble vía, debemos mantenernos en oración, como dice la Biblia, orar sin cesar y leyendo la palabra. Para orar, tú no tienes que tener una hora específica, un lugar específico. Sí, hay un momento que requieren de un momento más profundo para tú comunicarte con el Señor. Pero es como que tú tienes un amigo con el que tú andas para todas partes y a todo lugar. Incluso cuando tú ves algo que te gusta, hey, mira, Señor, mira eso. Mira ese avión que va cruzando allá. Pero, Señor, tú sí le diste una sabiduría grande al hombre de que puede poner ese asunto de metal tan grande como un avión a volar en el aire. Tú sabes, son como conversaciones que tú tienes con un amigo normal. No hay que verse como que Dios es un rey, que uno no puede presentarse ante él si uno no tiene la vestimenta correcta o si uno no tiene la palabra correcta. La palabra correcta. No, hablar con Dios es como tú hablar con tu mejor amigo. Cuando tú hables con Dios como tú hablas con tu mejor amigo, tú te vas a dar cuenta que tu crecimiento espiritual va a avanzar de manera increíble. Entonces, el siguiente ingrediente que vamos a echar en la licuadora ahora es la alabanza. ¿Pero qué es la alabanza? La alabanza es la música movida que cantan en la iglesia y las otras son adoraciones, las suaves. No necesariamente, no necesariamente. La alabanza, vamos a buscar la palabra alabanza, a definir la palabra alabanza de manera literal, desde un principio, buscando la raíz de la palabra, no necesariamente yéndonos a lo que quizá dice la Biblia, lo que menciona la Biblia sobre la alabanza. Vamos a hablar de manera general para ver cómo se conecta esto en lo espiritual. La palabra alabanza viene de una palabra compuesta. Dice que el origen de la palabra es en latín. Para poder conocer el significado del término, significa cualidad de la persona, que da elogios, y que es fruto de la suma de dos partes diferentes. O sea, aquí es que vamos a ver las dos partes diferentes de la palabra alabanza. Primero está la parte del verbo, que es alapari, del latín, alapari, que puede traducirse como jactarse. Son italianos. O elogiar. Viene por ahí cerca, del latín, que es elogiar, se traduce. Y el sufijo, que es la parte que viene a indicar la cualidad. En este sentido, la palabra se compone por alapari, que significa elogiar, y ansa, que significa cualidad. Sería elogiar la cualidad de alguien. Dice que el verbo tiene como sinónimo elogiar, glorificar, enaltecer y realizar una celebración mediante palabras. Una alabanza, por lo tanto, puede ser una frase, un canto o un discurso. ¿Para qué nos sirve la alabanza en el crecimiento espiritual? Pues obviamente para crecer espiritualmente. Pero ¿cómo la empleamos? ¿A quién le damos alabanza? Si nosotros nos damos cuenta, en la Biblia hay tantos versículos que hablan de alabanza, aunque quizás no mencionan la palabra alabanza. Cada vez que los discípulos
cada vez que alguien iba a orar, como decía Fernanda ahorita, siempre empezaba con una alabanza. Oh Dios de los ejércitos, Dios todopoderoso. Es exactamente lo que leímos en la definición aquí. Empiezan a elogiar las cualidades de ese Dios al que nosotros le servimos. Entonces, en la Biblia podemos encontrar muchos versículos en los que vemos de la manera en la que alababan a Dios. Por ejemplo, en el libro de Crónica dice, en el verso 29, capítulo 29, verso 11, perdón. Tuya es, Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria, el honor, pues tuyas son todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Tuyo es, Señor, el reino, tú eres excelso sobre todas las cosas. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo este versículo? Está simplemente declarando o diciendo las cualidades de Dios. Y Daniel le dice a Nabucodonosor también en el libro de Daniel, ya que lo mencionaba Fernanda ahorita. Dice, por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y si nos damos cuenta, sí hay muchísimos versículos. Cada persona seguidor del Señor. Dice la Biblia que todo lo que respire, alabe a Jehová. Entonces, es un ingrediente muy importante para nuestro crecimiento espiritual. Alabar al Señor en todo tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, como dice la palabra. Combinado este ingrediente junto con la oración y con la fe que no puede faltar, también viene un cuarto ingrediente que es rodearnos de personas que sumen a nuestro crecimiento espiritual. Muy importante. Profundo. Ese es muy importante porque, como dicen por ahí un dicho popular, nadie ha logrado algo grande solo. Ningún hombre ha logrado algo grande solo. O sea que necesitamos aliados que nos ayuden a crecer espiritualmente y que puedan ser de influencia positiva para que nosotros podamos tener un crecimiento espiritual activo. Y para hablar sobre este ingrediente, me gustaría que Abiga nos dijera algo sobre esto. Pues nada, como Alex decía, ese es el siguiente punto, el cuarto punto, que nos habla de que nosotros debemos rodearnos de personas que nos sumen a nuestro crecimiento espiritual. ¿Y por qué traemos esto a colación? ¿Por qué lo traemos a nuestro batido? Pues porque es súper importante tener personas a nuestro alrededor que estén caminando lo que también nosotros estamos caminando. Porque hay situaciones en las que nos vemos, vamos a hablar, voy a poner un ejemplo, de amigos, que uno quiere en la escuela, ay, que yo quiero estudiar medicina, ay, que yo quiero estudiar psicología, arquitectura, un sinnúmero de cosas. A veces, eso que escuchamos, tanto que escuchamos, que nuestros amigos quieren estudiar medicina, la mayoría quieren estudiar medicina, tanto que lo escuchamos, a veces nosotros hasta nos acercamos y nos preguntamos, pero ven acá, yo como que también debería ponerme a estudiar medicina, para, qué sé yo, seguir el corito, tú sabes. Entonces, uno siempre hace esto en la escuela. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí en un momento como que me hizo dudar de como, ¿y qué pasa si yo entonces entro a otra carrera o no estoy con mis compañeros? Como que esas situaciones pasan en nuestras vidas. Pero por eso es bueno tener personas que en nuestro crecimiento personal, en este caso, también nos sumen. Entonces, aquí es donde viene, y les voy a leer un versículo que está en 1 Corintios 15:33, que dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Amén. Todo lo que entra por nuestros oídos, todo lo que nosotros escuchamos puede influenciar tanto negativa como positivamente a nuestras vidas.
Entonces, por esa situación o por eso, debemos de rodearnos de personas que también estén caminando o pasando por el mismo proceso que estamos pasando, que en este caso es crecer espiritualmente. Como ahorita comentábamos que la alabanza, bueno, aquí Alex comentaba, la alabanza es uno de los otros, de muchos ingredientes que aportan al crecimiento espiritual, tanto la alabanza como la oración, como la fe. Y todo esto se suma a que cuando tenemos un entorno donde se respire que las personas alaben sin miedo, donde se respire que las personas oran sin cesar, donde se respire que las personas, su fe es como un grano de mostaza, nosotros vamos a querer también impulsarnos y decir, pues yo también quiero, yo también lo necesito. Entonces ahí es donde entra lo positivo en nuestras vidas. Si tenemos personas a nuestro alrededor que nos sumen espiritualmente, añádelas a tu vida. Yo no digo que dejemos a un lado nuestras amistades que no son cristianas, a nuestras amistades que a lo mejor no conocen del Señor ahora mismo, pero espérense, pueden conocerlo a través de ti. Entonces, no nos olvidemos de esas personas, pero sí tengamos en cuenta de que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, yo tomo todo lo positivo para mi vida y lo negativo vamos a dejarlo a un lado. Todo lo que no me conviene, todo lo que para Dios no es bueno, entonces dejémoslo a un lado y sigamos lo de la palabra del Señor. Aquí entra también como un pequeño tema donde se podría decir que también nosotros debemos escudriñar la palabra. ¿Por qué escudriñamos la palabra? Porque así nosotros vamos a crecer y vamos a seguir creciendo espiritualmente, leyendo todo lo que el Señor nos deja, que eso es como para nosotros, ese es nuestro diario. O sea, la Biblia es el libro que nosotros debemos usar todos los días para llenarnos, para satisfacer todo lo que nosotros necesitamos espiritualmente, para que todas esas cosas que el Señor quiere para nosotros encontremos respuesta. A veces estamos buscando la aceptación. A veces buscamos que nuestro alrededor nos dé un sí y nunca nos dé un no. Tranquilo. En muchas ocasiones de nuestras vidas van a haber no. En muchas ocasiones de nuestras vidas van a haber sí. Pero de eso vamos a aprender. Entonces, cuando nosotros tenemos un entorno donde nos ayude a entender qué significan los no en nuestras vidas y qué significan los sí, entonces nosotros vamos a caminar conforme a la palabra del Señor. Cuando nosotros escudriñamos la palabra, nosotros vamos a crecer. Es como ahorita nosotros hablábamos antes de empezar a grabar, que los libros son súper buenos para nosotros, para nuestro léxico. Genial. ¿Por qué? Porque los libros nos ponen muchas palabras que cuando tú vas leyendo, tú te adaptas. O sea, esas palabras se adaptan a tu vocabulario y hacen que tu vocabulario sea más correcto. Sea un vocabulario. Exacto, enriquecemos el vocabulario. Exactamente. Entonces, así mismo sucede cuando escudriñamos la palabra. Nuestro crecimiento espiritual va a crecer, va a la redundancia. Y todo lo que nosotros debemos de saber del Espíritu Santo, de Jesús, de nuestro Padre, entonces ahí Él está. Todo lo que nosotros necesitamos está en la palabra del Señor. Día a día busca escudriñar su palabra. Día a día busca leer un capítulo, un versículo de la Biblia, incluso en la aplicación de la Biblia del celular, hay versículos que te aparecen, versículos del día. Sí. Anímate a leer esos versículos. A lo mejor hay un día que tú necesites un versículo, una palabra de aliento, y ese sea el mejor día de tú leerlo. Entonces, compártelo. Exacto, compártelo, muy bien. Compártelo con tus amigos, con todo tu entorno, porque así como nosotros crecemos con muchas personas que nos suman en nuestro crecimiento espiritual, así también nosotros hacemos crecer a los demás. Así también nosotros hacemos que los demás vean que la vida en Cristo no es una vida triste, sino es una vida llena de alegría, llena de gozo, llena de felicidad. Entonces, tratemos de que todo lo que hay en nuestro alrededor
sea que nos sume espiritualmente. En la iglesia hay muchos jóvenes que vienen por primera vez y vemos que ellos necesitan, o sea, vemos que muchos necesitan como ese grupito de decir, mira, qué heavy, mira, él es nuevo, vamos a agregarlo al grupo. Si tú eres uno de esos jóvenes que por primera vez nos estás viendo, tú puedes comunicarnos con alguno de nosotros. Nosotros nos llamamos Noche Joven, no estoy dando promoción, pero esto es parte, ¿verdad? Sino que nosotros también queremos que tú formes parte de nuestra familia, porque el Buen Samaritano es un lugar para todos. Entonces, si eres un joven que necesita, que quiere, no sé, formar parte, si quieres conocer un poco más de la palabra, si quieres divertirte un poco, acércate a nosotros, puedes escribirnos por Instagram, por Facebook, o por aquí mismo en los comentarios de YouTube, y nosotros vamos a estar comunicándonos contigo, porque lo que nosotros queremos y lo que Dios también nos mandó es que nosotros somos la sal y luz de esta tierra. Entonces nosotros somos llamados a que otros también vengan a su reino y formen parte de la gran familia que somos. Y nosotros estamos súper dispuestos a que tú también, que nos estás viendo, formes parte de nuestra familia. Y no queremos que nadie se quede, porque yo de verdad siento una alegría inmensa que aunque yo nací en la iglesia, básicamente, pero siempre tuve, no siempre, pero la mayoría de veces tuve personas en mi alrededor que me ayudaron positivamente, que me sumaron en mi vida espiritual, y gracias a Dios por eso estoy aquí. Yo creo que aunque yo hubiese nacido en la iglesia, si no hubiese tenido personas en mi alrededor que me puedan impulsar a leer la Biblia, a orar, a tener un poco más de fe, a alabar, entonces yo creo que no sería yo que estuviese hablando en este momento. Y yo te invito también a que tú escudriñes la palabra, que tú puedas leer la palabra, pero con un poco más de profundidad. Cada versículo trata de llegar a entenderlo. Si una vez lo leíste, vuelve y léelo. Si no lo entendiste, y vuelve y léelo hasta que tú entiendas y puedas comprender. Porque dentro de la Biblia, como estaba diciendo Fernanda, así como hay hay muchísimos personajes bíblicos que pasaron por muchas situaciones en las que tuvieron que poner su fe, tuvieron que utilizar, o sea, tuvieron que alabar, tuvieron que orar. Asimismo, en nuestra vida, en nuestra actualidad, nosotros debemos de tener esas tres cosas que acabamos de decir, más la cuarta que yo les acabo de hablar, pendiente, que vuelvo y les repito, son súper importantes para este licuado. Nosotros no lo tomemos, nos llenemos del Espíritu Santo y nosotros podamos seguir y avanzando en la carrera, porque aunque nosotros crezcamos todos los días, esto es un aprender diario. Y de las cosas, de todo lo que tú ves, de todo lo que tú escuchas, se aprende. Y para eso también tengo un versículo que queda en Lucas 6:45, que se lo voy a leer, y dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Amen. De todo aquello que se llene en nuestra vida, de todo aquello que nuestros oídos, de que entren a nuestros oídos, de todo aquello que nosotros miremos, de eso va a hablar nuestra boca, porque de eso está lleno nuestro corazón. Entonces tratemos de que todo lo que nosotros escuchemos, veamos, sean cosas positivas, sean situaciones, sean canciones, sean personas que nos sumen en nuestro crecimiento espiritual. Amén, amén. Amén, amén. Bueno, yo te iba a preguntar ahorita que cómo nosotros podemos saber cuáles son esas personas que nos influencian para bien, porque entre tantas personas que hay, tantos influencers, tantos influenciadores y tanta gente que pueden influenciarnos, quizá no para bien, ¿cómo sabría yo, cómo sé yo quién está dando una influencia que puede ser que servirme para mi crecimiento espiritual? Pero tú diste, justo en el clavo, cuando dijiste, cuando parafraseaste un versículo que dice, escudriña las escrituras. Escudriñando las escrituras es que nosotros podemos saber quién realmente está siendo de buena influencia, de influencia positiva
influencia que va a servir para nuestro crecimiento, porque la influencia sirve como la comida. ¿En qué sentido? Cualquier cosa puede ser comida, pero no cualquier cosa alimenta. ¿Entienden? Entonces, muchas veces nosotros estamos alimentándonos de la influencia de muchas personas que quizá porque son quizá personas muy queridas y aunque tengan un ideal totalmente diferente a lo que es el ideal de la palabra de Dios, quizá porque son personas muy queridas, porque son personas quizá de renombre, quizá nosotros dejamos que eso influya, esas personas influyan sobre nosotros. Ahí estamos comiendo, quizás, pero no nos estamos alimentando. No hay una nutrición que quede en nosotros que pueda hacernos crecer de la manera correcta. Entonces, ¿cómo nosotros podemos saber qué influencia, de qué persona podemos recibir una influencia que va a ser positiva, que va a sumarnos a nosotros? Si escudriñamos la palabra la podemos usar como un colador. Y ahí vamos a tener la capacidad y vamos a tener la suficiente madurez espiritual. Vamos a llegar a un punto que vamos a crecer con la palabra en el que nosotros nos vamos a poder dar cuenta de la ficha de nutrición que viene en cada información y en cada influencia que quiera influenciar nuestra vida. Creo que con estos ingredientes dentro de la licuadora y habiendo puesto en práctica este versículo, que lo voy a citar, el Juan 5:39, dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Lo digo. Entonces, yo creo que este versículo ya es el botón para darle a la licuadora y bebernos el batido de estos ingredientes que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Amén. Recordemos siempre, Amén. no puede faltar en nuestro crecimiento espiritual la oración, la fe en primer lugar, porque la fe es la que nos va a llevar a creer ciegamente en la existencia de un Dios que muchos dicen que no existe, porque no lo pueden ver. Entonces la fe es la que nos va a llevar a sentir la mano de ese Dios en nuestra vida obrar. No puede faltar la oración, que es la manera de nosotros comunicarnos con Él. Pero tampoco puede faltar escudriñar la palabra, que es la manera en la que Él se comunica con nosotros. La alabanza y recordar siempre que nadie, absolutamente nadie logró algo grande solo. Queremos que nuestra vida espiritual sea grande, pues debemos conectarnos con personas que puedan ayudarnos a edificar ese crecimiento. Así que no nos quedemos callados, compartamos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida para que otros puedan llegar a los pies del Señor. Y yo creo que esto es todo lo que teníamos para decirles en esta noche. Realmente tenemos mucho más para decirles, pero es todo lo que le vamos a decir. Vamos a guardar algo más para el próximo sábado. Y les exhortamos, como siempre, conectarse cada domingo con el pastor Rafaelito en la página de la iglesia El Buen Samaritano en Facebook y en YouTube, en las dos. Sigan todas las páginas de la iglesia. El Buen Samaritano Puerto Plata en Instagram, Facebook, YouTube, Noche Joven GBS en YouTube y Noche Joven RD en Instagram y Facebook. La Zona en Instagram también. Sigan todas estas páginas, que no siga el que solamente siga dos de esta página y no sigue las otras, inmediatamente termine este live, salga corriendo a buscar esa página y déle seguir.
Así que Dios le bendiga mucho. Nos vemos el próximo sábado. Un fuerte abrazo. Que el Señor sea en esta semana haciendo germinar esta palabra que hemos dado en esta noche para que el crecimiento espiritual empiece a verse, que ustedes mismos puedan ver reflejado en sus vidas todo lo que ya han puesto en práctica de esto que hemos dicho en esta noche. Dios les bendiga mucho, los queremos mucho, un fuerte abrazo para todos. Bye. Y que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Los males no me tocarán.